¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes ya 18 de octubre de este 2019. Déjeme confesarle que tenemos un programa machista, vergonzoso y además uno de los machos se nos perdió en el camino. Hoy día tuvimos un problema que no queremos tener nunca, pero somos puros hombres los que estamos aquí, incluso en las cámaras. En el control también, no hay una sola mujer. Pero el editor es mujer. Está muy bien, sí, por lo menos. Cristian Pertusé, bienvenido, muy como siempre. Tardes, ¿cómo están? Cientista político, integrante del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, consejero del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, y son dos militantes los que tenemos aquí, militantes de Renovación Nacional. Así es. Como siempre yo les digo, es una especie de extinción la de los militantes, a pesar de que se está renovando. Y Jorge Ramírez, secretario general del Partido Comunes. Jorge, bienvenido también. Una vez más, un gusto saludarlo y muchas gracias por acompañarlo. Nos permitieron 30 segundos para hablar de fútbol. De todas maneras. Señor Pertusé, ¿usted cree que va a ser campeón el domingo? Yo creo que va a ser campeón el domingo. Eso sí, Palestino empata, porque ahí podría... Pero que vamos a ser campeones, yo creo que ya está casi definido el campeonato. Aclaremos que don Cristian Pertusé nació en Valparaíso, el hincha de Santiago Wanderers, que está a punto de ganar la primera B. Porque otro campeón no tengo claro que vaya a haber en estos días. Pero la Católica. La Católica. La gran Cato está ahí, pero... Ramírez lo mira con cara como diciendo pobrecito. No, yo soy de la Católica también, así que... ¿Viste? Algo en común. Estamos ansiosos. Bueno, son del Partido Comunes, puede ser. ¿Qué les parece? Pero fíjate que Colo-Colo, este equipo juvenil que tiene Colo-Colo con chiquillos nuevos, con chiquillos, claro, va en una de esas no los deja. En una de esas, pero yo creo que van a tirar toda la carne a la parrilla. No, tendría que ser toda la Católica. Sobre todo, y además, más allá si puede ser campeón o no, ganar la Colo-Colo es un placer siempre. Ser campeones con ellos. Y sobre todo, si fuéramos campeones con ellos sería un placer, pero... Sí. Yo me acuerdo el Andrés Filbaum, también militante de nuestro partido. De tu partido, hombre, del Frente Amplio, de la Católica fanático. También. Coincidieron sí, contigo, hemos coincidido varias veces. Y el periodo le tocó ser panelista muy... ¿Está en Chile todavía o se fue ya a estudiar afuera? Está ahora en Chile. Sí, está pero en Chile. Se va a estudiar. Pero está afuera, sí. Y le tocó el año que fue bicampeón la Católica con los torneos cortos. Y era insoportable tenerlo en el programa, porque lo único que quería era hablar de la Católica. Ya, nos pasamos de los 30 desde segundos. Desde que mi hijo nació hemos tenido muchos campeonatos, el más chico, desde que nació el que tiene 3 años. Yo creo que vino con la marraqueta bajo el brazo. Y obviamente sabe decir 2 cosas, gol de Chile y gol de la Cato. Bueno, tú tienes ahí, mira, si la educación chilena está en crisis, parte por arraigar a ese pobre niño que se está echando a perder de manera brutal. Ya, dejemos de hablar tonteras. Un gusto como siempre y vamos a algo que realmente es bastante serio y que se ha expresado con mucha fuerza y se sigue expresando el día de hoy. Ya tuvimos estaciones de metro cerradas, en fin, y que tiene que ver con esta nueva forma o esta expresión de, digamos, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es? O cómo la deberíamos considerar esta lógica de evadir en grupos muy grandes y que ha ido derivando a una situación cada vez más dura, ¿no? Incluso con situaciones relativamente violentas. La pregunta es, entendiendo de que es una irregularidad lo que está pasando ahí sin duda, ¿qué es eso y cómo se debe enfrentar? ¿Ese es un hecho de seguridad pública exclusivamente y enfrentarla incluso con aplicación de la ley de seguridad del Estado, como dijo esta mañana el presidente de la República, o es un problema político fundamentalmente que se debe enfrentar con categorías políticas, aparte del resguardo del orden, que es una obligación? Pero ¿a qué nos estamos enfrentando en esto, además con protagonistas tan jóvenes? ¿Jorge? Sí, no, mira, yo creo que se conjugan al menos 2 cuestiones importantes. La primera es que efectivamente desde nuestro punto de vista son movilizaciones o manifestaciones más bien hasta ahora de carácter pacífico, lo que hemos visto en términos bien concretos no da como para acusar de violencia o de violento a los estudiantes. Ahora,
Mira, yo tengo la impresión de que nuestro país, este tipo de situaciones nos sorprenden hoy día, pero no son, históricamente son movilizaciones que siempre existieron, es una manera de manifestarse ante situaciones bien complejas. Es decir, el alza del metro y del pasaje es una cuestión histórica de movilización en nuestro país, por tanto repite una lógica que no nos debería sorprender. A mí me parece más bien sorpresa la manera en que responden los sectores de la clase política, particularmente la derecha y algunos sectores de la nueva mayoría, con esta situando a estos cabros como si de verdad estuvieran violentando el orden público, de verdad estuvieran violentando. Además, mira, yo me tocó ayer estar cerca del metro y la verdad es que la gente efectivamente tenía que esperar, habían complejidades, pero todos lo apoyaban. Es decir, había mayoritariamente quienes estaban haciendo uso del metro terminaban apoyando este tipo de cuestiones porque el reclamo en el fondo de la ciudadanía es muy potente. Lo que pasa es que la manera de manifestarlo siempre ha sido media compleja en los últimos años y me parece que esto es una expresión más bien de una nueva manera de enfrentar la situación. A mí me sorprendió ver a estudiantes con este ímpetu. Yo lo agradezco, de verdad. Lamento que no estemos hablando del fondo y más bien veamos al presidente hablando de aplicar la ley de seguridad del Estado, pidiéndole este doble discurso de cuando son gobiernos de izquierda y la gente se moviliza, sí, ahí es correcto. Cuando son gobiernos de derecha, estamos siendo violentos. A mí me gustaría más bien hablar del fondo del tema, de lo que se está solicitando. Me parece que deberíamos cuestionarnos efectivamente si en nuestro país los estudiantes debiesen estar pagando lo que están pagando por movilizarse, así como los más viejos también. Hay países en el que efectivamente los estudiantes no pagan por movilizarse, los adultos mayores no pagan por movilizarse, porque de alguna manera tiene que ver con dos cuestiones. Una, el estudiante va y tiene que ir a estudiar y va a responderle a la sociedad a partir de aquello, y los viejos ya cumplieron su ciclo y le respondieron a Chile y por tanto debiesen estar exentos de pago. A mí me gustaría que estuviéramos hablando más bien de ese tema, más que del tema de la violencia. Es sorprendente, yo creo que a todos nos sorprendió la manera en que se ha ido manifestando y se ha ido masificando además, pero yo creo que tiene un apoyo ciudadano bastante importante. Cristian Pertuset. A ver, varias cosas. Yo no creo que sea una nueva forma. En varias partes del mundo hemos visto esto de irrupciones masivas en diferentes... Recuerdo en Hong Kong, no irrumpen de esta manera, pero estas manifestaciones en el aeropuerto, por ejemplo, que hubieron, que se sentaron... En Cataluña ahora, ¿no? Ahora en Cataluña. Yo creo que son formas que se están viendo de manifestaciones. Ahora, el problema, y que yo no estoy tan de acuerdo que sean pacíficas. O sea, ayer las imágenes que veíamos destruyendo el mobiliario del metro no es pacífico. O sea, yo creo que... Y desgraciadamente en las manifestaciones, que las respeto completamente, desgraciadamente siempre vemos grupos, y no quiero decir que sean todos los grupos, desgraciadamente vemos grupos que están... o utilizan la marcha, o utilizan la movilización, o utilizan la manifestación para, en definitiva, no es decir delinquir a lo mejor, pero sí hacer cosas que son violentas y que las personas de alguna manera también les empiezan a cortar libertades. Yo estoy de acuerdo en términos generales en que, claro, hoy día hay una molestia respecto de lo que está sucediendo con el alza del metro, y me parece bien que se manifieste, pero yo creo que hay formas y formas de manifestarlo. O sea, por ejemplo, estoy pensando, hay gente que está llegando atrasada, y hoy día escuchaba la radio y veía algunas cosas, gente que está llegando atrasada a su trabajo y le están descontando el atraso. Eso es un efecto al bolsillo de otros, no sé si me entienden. O sea, hoy día tenemos un problema que yo creo que hay que enfrentarlo. A ver, yo creo que es un problema político. Primero que nada, porque obviamente no nos podemos abstraer más allá que el alza del metro sea por una, ¿cómo se llama? Una mesa técnica, una mesa, comité técnico pero al fin y al cabo, el transporte público, y sobre todo en la región metropolitana, está entregado de alguna manera, ya sea vía concesiones o por una empresa como un Estado como el Metro, pero se tiene que enfrentar políticamente, ¿ya? Y se tiene que ver cómo de alguna manera
costos que tiene el transporte deben ser o no subvencionados, y aquí hay una problemática que es política. Sin duda tenemos que verlo, pero también hay problemática en las manifestaciones de seguridad ciudadana, de seguridad pública. O sea, cuando hay destrozo, ya no estamos hablando de una manifestación, no estamos hablando que evadieron el pagar y que es una falta menor la evasión del pago del canon del metro. Estamos hablando de que ya estamos entrando a destrozar, se están los torniquetes, el mobiliario al interior del metro. O sea, ya entramos en otras lógicas que yo creo que ahí está la problemática. O sea, yo respeto y creo que toda marcha y en todo tipo de gobierno, dijo algo, los gobiernos de izquierda no actuamos de esa forma. Perdóname, los gobiernos de izquierda en Chile y en el mundo también han ocupado la ley de seguridad interior del Estado. Y en el mundo, o sea, las represiones, yo siempre digo Venezuela porque no quiero que nos olvidemos de Venezuela. Venezuela, un gobierno de izquierda y que se denomina izquierda, cómo reprime a la oposición, más aún cierra el Congreso. O sea, yo creo que no podemos. La problemática de las manifestaciones, más allá de los gobiernos, es, o de qué color sean, de qué es cómo enfrentamos un derecho que es propio de las sociedades a manifestarse contra lo que ellos creen que va contra su bienestar, ¿ya? Pero que esas manifestaciones, de alguna manera, siempre la manifestación va a tener un efecto un poquitito que va a coartar la libertad del otro, pero que no, en definitiva, no le cuarte todas las libertades, no lo dañe en otras cosas y no daña además lo que es un bien de todos. O sea, todos utilizamos el metro, todos. Hoy día me decían que había problemas, más que me decían, había problemas a la gente, había mucho tacón, más allá porque no estaban todos los torniquetes ocupados, entonces la gente estaba atochada pagando en la mañana el metro. Entonces, yo creo que ahí tenemos que buscar un equilibrio, ¿ya? Yo creo que este tema, y lo decía Jorge, y estoy de acuerdo con él, tenemos que hablar sobre el tema del metro, sin duda, por eso es un tema político, pero hoy día, y esto tiene que ver también con lo que está pasando, por ejemplo, estoy pensando en el Instituto Nacional. O sea, el Instituto Nacional tiene una serie de manifestaciones, pero el otro día entraron a incendiar. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana, yo lo decía, yo creo que le están haciendo inclusive, o sea, para algunas personas hoy día sería ideal que les quemaran el Instituto Nacional, porque se termina el problema en definitiva. Y están la gente, en definitiva, ciertos grupos, no la gente, ciertos grupos están ocupando la violencia, y eso a mí me parece que es muy peligroso, y de alguna manera tenemos, ¿ya?, que la violencia, erradicarla o luchar contra ella, porque ningún tipo de violencia es buena, y la manifestación, bienvenida sea en todos los temas, inclusive en los que no nos gustan, mientras sea pacífica, mientras sea sin armas, cualquier tipo de arma, no estoy hablando solo pistolas como algunos decían la otra vez que vayan armados, bombas molotov o cualquier cuestión que dañe a otras personas o a la propiedad privada. ¿Qué pasa? Y voy a decir una sola cosa, ¿qué pasa si por ejemplo, hay que tener cuidado también, ¿qué pasa si el día de mañana en estas irrupciones masivas alguien cae al metro, sea manifestante o no, y muere? O sea, hay que tener cuidado con la manifestación, hay que respetar al otro como un legítimo otro en la convivencia, como diría mi estimado Humberto Maturana. Jorge Ramírez. Solo un par de aclaraciones importantes. Lo primero, yo nunca dije que los gobiernos de izquierda no reprimían. Lo que yo señalo es que a veces a la derecha le parece que es justo el reclamo y la manifestación cuando los gobiernos de izquierda reciben ese tipo de manifestaciones. Y cuando la recibe la derecha, entonces son malas y hay que aplicar ley de seguridad del Estado. Ese doble discurso es al que yo me refería. Ahora, mira, yo creo que hay cuestiones que igual hay que tratar de no cometer el error de maximizar. La primera es que el atochamiento del metro en las mañanas se vive todos los días, con un torniquete menos o con un torniquete más o un torniquete menos. Es decir, andar en el metro entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana es horrible, ¿ya? O sea, eso cuesta mucho subirse al metro, está repleto, se hacen filas y filas para poder comprar el boleto o para poder pasar el torniquete, por tanto no es producto de uno u otro torniquete más o menos en el metro. Eso yo creo que es importante. Segundo, efectivamente, mayoritariamente
esta manifestación ha sido pacífica. Mayoritariamente ha sido pacífica, como suele suceder en la mayoría de las manifestaciones en el mundo. Es decir, siempre hay una mayoría que efectivamente se manifiesta de manera justa, correcta, dentro de los cánones más o menos permitidos, y hay una minoría, pero muy minoritaria, que efectivamente quizás aprovecha esta instancia para poder generar cierto desorden. Ahora, poner el acento en esa minoría, siempre el problema que tienen los gobiernos, es decir, tratan de desvirtuar el tema de fondo, tratando de ir a esa minoría que genera el conflicto. Esto es como lo que estamos hablando del fútbol, es decir, hay 12.000, 13.000 personas en San Carlos de Apoquindo, 30, 40 cometen un error, y entonces nos centramos en los 40 o 50 que están haciendo el desorden y no en la gran mayoría de la familia cruzada que se comporta como corresponde en un estadio. Es decir, lo que quiero plantear en términos bien concretos es que a mí me parece que el error que comete la derecha y el gobierno particularmente es tratar de no entrar en la discusión de fondo. Y eso le va a pasar, ya le está pasando en el tema del Instituto Nacional. Es decir, hemos visto permanentemente respecto del tema del Instituto Nacional poner el acento en los violentistas y no en el tema de fondo que exigen los alumnos del Instituto Nacional. Y en esto les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, finalmente no estamos hablando de los problemas que generan este tipo de conducta, que a mí al menos me parecen muy legítimas. A mí me parece muy legítima que la ciudadanía, cuando se siente ya en términos bien concretos, sin posibilidades de poder expresarse. Además hay que recordar que este es un país donde la democracia participativa es muy limitada. Entonces, distinto es si nosotros tuviéramos mecanismos que efectivamente permitieran que los estudiantes, por ejemplo, hoy día pudieran estar presentando un proyecto de ley o una iniciativa popular de ley que permitiera, por ejemplo, entrar a discutir el tema del alza al metro. Pero eso es imposible. O sea, este es un país de los pocos países en el mundo que no tiene iniciativa popular de ley. Por tanto, la ciudadanía busca mecanismos que le permitan manifestarse y llamar la atención, porque manifestarse sin que se centre la atención en lo que se está exponiendo no tiene mucho sentido. Y por tanto, en ese sentido me parece que el gobierno debiese entrar a discutir el fondo, debiese responderle a los alumnos. Mira, no hay ninguna respuesta de parte del gobierno al tema de fondo, ninguna, hasta hoy, cero. La respuesta fue, mira, aquí hay violentistas, no lo vamos a permitir y quizás vamos a tener que llamar a la ley de seguridad del Estado. Ese tipo de manera de relacionarse con la ciudadanía termina generando mayor manifestación, más descontento y finalmente, claro, se podrá resolver en términos de reprimir la manifestación y se va a calmar un rato, pero va a venir otra y va a venir otra hasta que no seamos capaces como sociedad, y aquí no solo hablo del gobierno, sino como sociedad, tener mecanismos democráticos que nos permitan de alguna manera dar respuesta a este tipo de cuestiones que está pasando mucho más de lo que la clase política se ha terminado de dar cuenta. Cristian, en ese sentido, para recentrarlo, ¿cuál es la lectura política que hay que hacer de esto? Porque tú ponías el Instituto Nacional. En el programa el martes, no sé cuál, el día que ocurrió esto, de esta cosa tremenda, la ministra de Educación decía, esto nos tiene que llevar a darle más apoyo a policías. Yo me preguntaba, pero ella es ministra de Educación, pues eso lo debería decir el ministro de Interior, si es que necesita más apoyo a la policía. No hay una lectura en general, y yo eso también se lo he escuchado a dirigentes de todos los partidos, digamos, en general. No hay una lectura de poco vuelo, de una mirada rasante, como decía Ávila en alguna oportunidad, mirada muy rasante de cómo solucionar el tema del día, pero hacerse los lesos con los problemas que están como por debajo. Mira, yo creo que no solo del gobierno, yo creo que es de la élite en general. A ver, yo creo que efectivamente, dos cosas primero. Desgraciadamente, las manifestaciones, yo estoy completamente de acuerdo con Jorge, son legítimas y todo el mundo tiene la necesidad y debe tener el derecho a manifestarse cuando algo considera que no es lo correcto. En eso no tengo problema. Pero desafortunadamente, por eso yo también creo que deben ser los propios quienes nos manifestamos o quienes se manifiestan, deben ser los que traten de evitar y eliminar, ¿ya?, todo acto de violencia. O sea, los tipos que ayer rompían los torniquetes, después pedían que los aplaudieran, ¿me entendí? Y ahí se te genera un problema donde efectivamente por estas problemáticas que no son las
las reales de la violencia, terminan hundiéndose o quedando o quedando en la nebulosa la problemática que se está tratando de hacer. Entonces, cuando yo digo, primero tenemos que sacar, mira, si esto es como, no sé, es como cuando alguien tiene rehenes, o sea, si usted quiere negociar conmigo, primero libere ya o deme señales, ¿me entendí? Pero no me quiero poner tan trágico, pero un poco trágico, pero lo quiero decir un poquitito en eso. Cuando la violencia, o sea, desgraciadamente, la violencia en las manifestaciones últimamente ha pasado a ser el problema central, siendo que son otros los problemas centrales. Sin eso estoy de acuerdo. Pero son las propias personas que ocupan la violencia y que creen que con eso van a lograr algo, que en definitiva hacen que el foco se genere o se quede en la violencia, ¿ya? Entonces, para evitar eso, o sea, una manifestación, y yo estoy de acuerdo, puede generar ciertas problemáticas a las personas, porque esa es la lógica de la manifestación, ¿ya? Claro. Sin duda, tiene que crear un impacto, ¿cierto? Público, un impacto social. Tiene que salir en las noticias, ¿ya? Tiene que ser. Pero, en definitiva, con lo que nos quedamos, o lo que esas minorías, en definitiva, terminan siendo mayorías, porque logran que la temática de ellos, que es la violencia, sea la temática que se trata, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en definitiva? Vuelvo al punto, estoy de acuerdo, pero evitar, o sea, es más, ojalá la propia sociedad reprima, ¿ya?, a quienes son violentos. Fíjate, volviendo al tema del Instituto Nacional, el Instituto Nacional de alguna manera, no quiero decir se había pacificado, pero se había sentado una mesa sobre los problemas del Instituto Nacional para poder ir mejorando el instituto, y volvemos al punto porque siguieron los grupos pequeños, y lo digo, 10, 15 estudiantes que se toman, y vuelve, en vez de quedarnos en la mesa cuáles iban a ser las soluciones al Instituto Nacional, que era el acuerdo entre el centro de alumnos, los centros de padres y el sostenedor, que es el alcalde en este caso, cómo solucionamos los problemas del Instituto Nacional. ¿Cuánto duró? ¿Una semana? Una semana, y no fue porque no avanzaron, fue porque desgraciadamente grupos. Entonces hoy día volvemos al punto de que la problemática en el Instituto Nacional, ¿cierto?, es la violencia. Entonces, sobre lo que tú preguntabas, efectivamente, al final nos salimos del tema, y a lo mejor la ministra de Educación, estoy de acuerdo contigo, no debería haber dicho que esto demostraba que había que darle más fuerza a Carabineros, porque es algo que a lo mejor, pero porque nos sustraemos del tema. O sea, y fíjate que al final mucha parte de esto, yo escuchaba a los bomberos. Los bomberos dijeron, nos reprimieron y nos sacaron a piedrazos. O sea, bomberos que ni siquiera es un órgano del Estado, ¿ya? O sea, no depende del gobierno, no se financia con recursos del Estado, pero son voluntarios. O sea, pueden estar ahí tu hermano, tu tío, ¿ya? ¿Usted es bombero? Fue bombero, mi padre fue bombero. Entonces, te das cuenta que hay una lógica, y esa es la lógica que tenemos que erradicar. Sí, bien a la manifestación. Yo estoy de acuerdo. Hay un punto que no me puedo resistir plantearlo, a pesar de que no soy. Pero fíjate que a mí en el tema del Instituto Nacional, en lo mismo que tú decías, ¿cuáles han sido las respuestas a este pequeño grupo que le llaman capucha o como tú quieras, de los overoles blancos, que ojalá los detengan, ojalá los metan presos, pero es que no los detienen? Porque es que, ¿qué pasa cuando te dicen démosle más apoyo a Carabineros? Pero ¿qué hace Carabineros, que es ir a revisarle las mochilas a los que no son violentos, po? Y a revisarle los carnets de identidad? Esa es la respuesta. Entonces, como hay unos grupos violentos, yo me dedico a controlarte a ti, que tú estás en contra de ese grupo, pero eres parte de esta comunidad. Y tenía una ministra que le dice, démosle más apoyo a la policía. ¿Y qué inteligencia han hecho ahí? Fíjate que los 2 detenidos que hay a propósito del incendio son de antes del incendio. No hay ni un detenido de los que quemaron esa oficina. Nada, nunca. ¿Y qué es lo que dicen? No, pongamos más guardia a la entrada para controlar más a los alumnos. Entonces hay una alteración, a mí me parece, que de no entender para dónde va el cuento. Y lamentablemente, ustedes dos lo han señalado, con más énfasis tú, Cristian, y no, pero Jorge también, esto cuando se va de esta manera, lo que va ganando es la violencia. Y nos desviamos del foco. Lo que va ganando la violencia. Y los medios tenemos una culpa muy grande en eso también. Y lo que va ganando también es buscar medidas y tratar de buscar medidas represivas.
Si estoy de acuerdo contigo. O sea, cualquier medida que suene un poco... A ver, si parte del tema de la seguridad también es de sensaciones, no es solamente de... Entonces, obviamente, si yo voy generando sensaciones de que estoy poniendo, y desgraciadamente, y que es lo que es lo que a mí me molesta, desgraciadamente, la violencia lo que engendra es que se busquen medidas que muchas pueden ser poco efectivas, como la que tú estás diciendo, el control de identidades, pueden ser poco efectivas a lo que... pero van ganando, desgraciadamente, porque de alguna manera la señal algo se está haciendo, porque es difícil y porque además tendemos en ocasiones a proteger inclusive a la gente que hace, los ocultamos, los protegemos. Entonces ahí hay un tema que fíjate que yo creo que de repente es desde el discurso. A mí me gustó mucho la declaración del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Yo creo que fue tajante, y eso me parece bien, pero tenemos que ser, o sea, cuando nosotros decimos sí, puede haber alguna alteración por favor, tenemos que ser súper concretos. Aquí no se puede permitir manifestaciones donde haya gente violenta. Carabineros tiene que actuar, pero ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Cuando se va a actuar, la misma gente trata de que no actúe. ¿Me entendí? Que es lógico, porque el manifestante quiere que le protejan el tema. Pero fíjate que un rol que tiene, y estudiando un poco este tema de las manifestaciones, lo que debería hacer Carabineros es proteger la manifestación pacífica. ¿Ya? Pero ¿en qué se queda? En tener que atacar, ¿cierto? O tener que luchar, o tener que... Y fíjate que estoy pensando, ayer la gente vomitaba en el metro porque tuvieron que tirar bombas lacrimógenas, ¿ya? O sea, ahí se nos genera un conflicto. Entonces, la violencia está generando todo este tipo de acciones que pueden ser algunas poco efectivas, pero está generando toda esta temática que es súper compleja. Jorge, te doy la palabra a ti, pero déjame dar un ejemplo más que a mí me importa mucho por donde estamos, que es el campus Gómez Millas, sobre el cual se han dicho barbaridades enormes. Ha habido problemas, ya hay problemas en el campus Gómez Millas. Yo trabajo y voy habitualmente para allá, a filosofía. Bueno, la vida cotidiana en el campus Juan Gómez Millas es absolutamente normal. Hay clase, hay convivencia, la gente que funciona, toma café, conversa, habla, como en cualquier facultad de cualquier universidad. No de cualquiera, porque esta es una universidad que es la más importante de Chile, la que más investiga en Chile, la que más le aporta a Chile. Así que ojo cuando hablamos de la universidad, le estamos hablando de la universidad, ¿no? Hablaba yo de la convivencia. Y hay una convivencia que es más compleja porque es la universidad más diversa de todas, pues. Si es re fácil tener convivencia perfecta en una universidad que pagáis 500 lucas al mes todos. ¿Quién se va a enojar con quién ahí si veranean donde mismo y esquían en el mismo lugar? En una universidad que es, como es la Universidad de Chile, que en todos los segmentos socioeconómicos los mejores puntajes de Chile van a la Universidad de Chile, pero en todos los segmentos, porque hay gratuidad, porque hay beca, porque debería ser gratuita, pero ese es otro tema, etcétera. Entonces, es una universidad diversa, plural, distinta, más compleja que todas, pues, porque es universidad. Pero lo que te hacen los medios es poco menos que ir al campus Juan Gómez Millas a arriesgar la vida. Es una vida completamente común y corriente. ¿Hay problemas? Sí. Hay grupos que son antisistémicos y que no confían ni en el diálogo ni en nadie. Sí, la agresión es absolutamente condenada y ha sido condenado por todo el mundo y la niña está ahí y los profesores actuaron, etcétera. Pero hay una lógica, ¿no es cierto? Ahí ponte tú y por eso yo quiero aprovechar este punto de hablar y perdón que les quite tiempo a ustedes, pero esto me parece que es una lógica bastante perversa la que se está haciendo y que poco menos que es una guerra de los Balcanes la que se vive en esto. Agrégale que las Fuerzas Especiales de Carabineros, y eso lo vemos todos los días, están todo el tiempo en esa zona, porque está la UMSE un poco más allá y acá, y en cada situación que pueden se meten adentro de la universidad. Entonces, o todos nos hacemos cargo de mejorar situaciones. Yo comparto contigo que muchas veces sectores de la izquierda no son suficientemente claros en repudiar actos como a poner barricadas dentro del campo, que lo han hecho grupos de 10 personas. Estamos de acuerdo y eso es una falencia. Pero de ahí hacer este otro paso de que poco menos que... Me parece que es un aprovechamiento de golpear a la mejor y más importante universidad del país. Perdón por este editorial que no era. Jorge, para cerrar este punto, porque nos vamos a la pausa y seguimos. Yo solo plantear de que efectivamente nosotros estamos, desde mi punto de vista, estamos asistiendo al fin de un ciclo político en Chile, que es el Pacto de la Transición. Y hoy día lo que tú tienes es una sociedad
particularmente los más jóvenes, que ya no tienen el conflicto del sí y el no entre medio, y por tanto el temor a manifestarse, el temor a que van a volver los milicos porque nos manifestamos, el temor de que se va a quebrar la democracia porque no nos ponemos de acuerdo, etcétera, empieza a perder sentido en la sociedad. Y yo creo que la clase política no ha sido capaz de darse cuenta de aquello. Es decir, los ciclos políticos en la historia se acaban, no duran para siempre. Y por tanto lo que hacen las sociedades que de verdad quieren ser sociedades modernas es de alguna manera entender, ponerse de acuerdo transversalmente y decir, mira, este ciclo se acaba, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para el que viene? Y ahí yo creo que estamos al debe. Y efectivamente, esto que está pasando con la evasión es la pérdida del temor y el miedo incluso a la represión. Es decir, hoy día tú tienes una juventud que le tiene mucho menos miedo a la represión de la que la tenía la generación que recobró la democracia, que tuvo que aprender o de alguna manera entender el contexto del ciclo político anterior. Y si no somos capaces como sociedad y como clase política de alguna manera darnos cuenta de a lo que estamos asistiendo, este tipo de manifestaciones se van a multiplicar y probablemente tú las vas a ver mucho más violentas de lo que las estás viendo hoy día. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver si seguimos con este tema o con otro, porque hay como una derivación natural de este tema a otros más. Pero hagamos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Jorge Ramírez, secretario general del Partido Comunes, con Cristian Pertusé, cientista político, consejero del Instituto de Derechos Humanos. Estamos de vuelta en Política en Vivo, vamos a nuestro segundo bloque conversando con Jorge Ramírez y Cristian Pertusé. Yo tenía tentación como de cambiar de tema, hablar un poco de los temas económicos, lo que viene con previsión y todo esto, pero tú, Jorge, ponías un punto recién de esto del fin de un ciclo y de una nueva forma de entender lo que está pasando en política. Y yo creo que tiene que ver con lo que pasa en el Parlamento, tiene que ver con cómo son los bloques hoy día que están manifestados y tiene que ver también con las reformas que se están jugando, con cómo se aprueban o no se aprueban, etcétera. Entonces, si les parece, y si no ustedes hablan de lo que se les ocurra, porque además este es un sindicato cruzado el que tienen aquí al frente, si les parece, darle una vuelta por ahí y decir, ¿cómo es este ciclo? ¿Qué está ya aterrizado en la contingencia? Pero estamos viendo también desde ese punto de vista un cambio bastante más sustantivo, me da la impresión, se los pregunto, en cómo se va a desempeñar la política de aquí para adelante. Cristian. Sí, a ver, bueno, yo en algo no concuerdo con Jorge, que yo creo que los políticos no se ponen de acuerdo para el término de los ciclos políticos. Los ciclos políticos van cambiando, se van modificando, efectivamente porque la sociedad se va modificando. Y, yo sí creo que, y ojalá de alguna manera el clivaje que nos separó tanto el sí y el no lo terminemos. O sea, como tú dices, hoy día la juventud ya está mucho menos... aunque creo que de repente nos sigue pesando, lo vemos y en diferentes aspectos, pero efectivamente, estamos yo creo que el ciclo político, el temor de la sociedad empezó a cambiar el 2005 con la movilización de los secundarios. Desde ahí, y si nosotros nos damos cuenta desde la movilización de los secundarios hasta hoy día, permanentemente hemos tenido diferentes movilizaciones sobre diferentes aspectos, sobre diferentes temáticas, y yo creo que es lo que hoy día vemos y vamos a vivir en las sociedades. ¿Los políticos tienen que cambiar? Sí, yo creo que hay una necesidad de modificación de nuestro sistema. Y ahí yo siempre veo una cuestión. Nuestro sistema está de repente muy enquilosado y no lo hemos entrado a pensar. Pero parlamentarismo una vez más. No lo hemos entrado a ver y nos cuesta dar discusiones que son más de fondo. O sea, lo dijiste, el régimen presidencial, yo creo que los regímenes presidenciales en el mundo son regímenes súper poco dúctiles, ¿ya? Les cuesta mucho cambiar. Cualquier régimen presidencial de cualquier color político, y lo vimos con los gobiernos de la concertación después de la nueva mayoría, o sea, cuesta mucho, y yo siempre voy a decir una frase que le he escuchado a más de algunos: cambien el régimen cuando quieran, pero no conmigo. Y más de alguno lo ha dicho. Y no solamente quienes han estado en la presidencia, sino también quienes han ocupado cargos de ministro, otras cosas, porque obviamente les da mucho poder. Yo creo que tenemos que empezar a pensar y empezar a plantearnos esas dudas, porque obviamente mientras tengamos
el mismo Congreso hoy día, más allá de la incorporación de nuevas fuerzas políticas, del fraccionamiento que vimos en el sistema de partido, sigue respondiendo un poco con los mismos cánones, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que quizás para terminar efectivamente el siglo, como tú dices, es cómo pensamos, ¿cierto?, nuestro régimen, nuestra institucionalidad completa, ¿ya? Cómo además, y aquí hay un tema súper importante, cómo lo pensamos como sociedad y no como yo soy de izquierda o de derecha, o esto es la única solución a la temática. O sea, tú en algún momento planteaste en la iniciativa popular de ley, mira, si sería re fácil además ponerlo, pero con el tipo de congreso que tenemos en Chile, ¿ya?, la iniciativa la podríamos tener y te apuesto que es lo que pasa con las mociones, con muchas mociones parlamentarias. Si no lo quieren poner en la mesa, si no lo quieren poner en tabla o si entran urgencias y otras cuestiones, pueden quedar ahí y generaríamos una expectativa que nos pasa mucho a quienes estamos en política, que generamos mucha expectativa y después no se cumple. Porque si es re fácil, o sea, ya hagamos una cuestión, digamos que juntan, es un proyecto que podemos hacer recortos, seamos súper sinceros, y entra al Congreso, puede entrar a la Cámara de Diputados o al Senado, ahí lo tendremos que discutir, pero se puede quedar ahí para siempre. Entonces, en definitiva, si no pensamos nuestra institucionalidad, ¿ya? Y yo lo digo, o sea, el régimen presidencial, yo creo, y las sociedades latinoamericanas principalmente que tienen ciertos regímenes presidenciales han mostrado todas la debilidad que tiene y la vemos permanentemente cayendo, teniendo cambios de un lado a otro que al final las sociedades no logran surgir, ¿ya? Entonces sí, yo creo que por ahí va. Mira, Jorge Ramírez. Yo comparto, creo que el sistema presidencial no es muy democrático. Cruzado. No, es democrático, pero no es el más eficiente. Ahora, yo no centraría el debate respecto del tipo de institucionalidad. Yo centraría la manera en que vamos a construir esa institucionalidad. Me parece que ahí está el fondo. Es decir, mira, cuando yo escucho a sectores de la derecha, o sectores más conservadores, que se atacan cuando nosotros planteamos la necesidad de una asamblea constituyente y se nos trata de extremista o radical o querer traer gobiernos chaístas a Chile, a mí me llama profundamente la atención porque lo que nosotros estamos planteando es una cuestión súper normal. O sea, que la Constitución sea construida por la sociedad, entre todos y todas. Eso, yo no sé qué tan radical puede ser que la sociedad se ponga de acuerdo en construir su institucionalidad para los próximos 50 años. Entonces, a mí me parece que el debate está puesto en, primero, reconocer de que efectivamente tenemos un ciclo que se agota. Ahora no se agota porque la gente se haya olvidado de Pinochet y de la dictadura, sino que la gente entendió finalmente que eso era una dictadura, que eso era genocidio y que finalmente hubo una clase política que se puso de acuerdo para tratar de resguardar ciertos elementos y por tanto ese clivaje izquierda-derecha, ese clivaje sí y no, efectivamente hoy día no es capaz de responder a la realidad de Chile. Es decir, el tema no está puesto respecto de la superación del sí y el no, está puesto respecto de la superación de como sociedad entender de que efectivamente se violaron los derechos humanos, que efectivamente se cometieron horrores y que eso no lo queremos repetir. Y me parece que eso es muy importante. Pero que además hay una clase política que se puso de acuerdo y que algunas cosas le resultaron bien, otras resultaron mal, pero ya cumplió su ciclo. Y me parece que entonces lo que requiere hoy día Chile es efectivamente pensar los próximos 50 años. Y nosotros estamos todo el rato en la coyuntura. Es decir, los gobiernos, además por el sistema efectivamente que tenemos, intentan dar respuestas coyunturales y las vamos cambiando. Entonces hacemos reformas un día que las cambiamos el otro día, o van dependiendo del estado del arte o de quienes gobiernen. Y por tanto la institucionalidad empieza a sufrir estos vacíos. Entonces yo creo que tenemos dos alternativas. O efectivamente se resiste y la resistencia de la élite va a tener costos grandes para la sociedad, no solo de desigualdad, sino además de una frustración importante en la sociedad que se va a manifestar de alguna manera. Así funcionan las sociedades. O bien entendemos qué es lo que está pasando en Chile, qué es lo que está pasando en el mundo, y de alguna manera somos capaces entonces de ponernos en la mesa transversalmente a discutir los próximos 50 años. Y eso evidentemente nos va a llevar a una conclusión. Necesitamos una constitución que esté hecha por las y los chilenos, y no por un grupito pequeño de expertos
además en una época oscura en nuestro país, y por tanto debatirlo. Y ahí es donde yo tengo los temores, esta resistencia de sectores de la derecha y conservadores de la nueva mayoría a resistirse a discutir el tipo de sociedad que queremos construir y reconocer de que eso requiere una constitución. Fíjate que en los 60, en los 70 teníamos sectores de la derecha discutiendo, planteando este tipo de temas. O sea, no es una cuestión que solo sea de la izquierda o que solo la izquierda lo quiera. No, esto es una cuestión que requiere transversalmente un acuerdo que permita efectivamente ponernos a discutir las cuestiones que la ciudadanía hoy día requiere. De verdad hay un tema de fondo que yo creo que no hemos sido capaces todavía de tomar, y por tanto vamos viendo este tipo de manifestaciones, y yo te digo, mira, lo que tuviste el 2005 es verdad, o sea, lo que dices el 2005, esa es una generación que cumple, que asume, que se enfrenta, que pone temas en la palestra, pero esta generación que viene es mucho más radical desde el punto de vista de lo que requiere, porque efectivamente entiende que esta no es la sociedad que la y los chilenos se merecen. Y por tanto, en ese sentido, a nosotros nos parece que es importante que la clase política avance. No es que la clase política se ponga de acuerdo, eso no es lo que queremos, pero sí que hay un consenso social que permita efectivamente tener una nueva constitución que resguarde y que efectivamente nos preguntemos ¿qué sistema institucional queremos? ¿Queremos un sistema semifederal, federado, nacional? ¿Queremos un sistema presidencial, parlamentarista? Bueno, discutámoslo. La sociedad tiene mucho que decir, y a veces pasa que los miramos muy en menos, y a mí me parece que todo lo contrario. Me parece que quienes hoy día tienen que estar discutiendo, analizando, reflexionando, pensando el Chile del próximo 50 años es la sociedad. Don Cristian Pertus. A ver, yo no voy a ofender a nadie que diga que yo el tema yo siempre he dicho, el tema de la Asamblea Constituyente, no tengo ningún problema con una Asamblea Constituyente, pero ser representativo, y yo creo que van a participar los mismos que van a ser políticos, porque la vamos a tener que elegir. O sea, la Asamblea no es que nos vamos a juntar la Asamblea es un órgano electo que tiene como única función, ¿cierto? Yo para ser... Qué bueno que dice eso, porque hemos escuchado gente derecha que dice, pero ¿cómo una Asamblea Constituyente? ¿Cómo van a participar todos? A ver, pero si mira, si es lo mismo que pasa con las izquierdas y con... En todas partes va a haber de todo, y la derecha es tan pluralista como es la izquierda. O tan diversa. O tan diversa. O tan diversa. Mira, yo creo que si yo no tengo problema con una Asamblea Constituyente, pero nos vamos a tener que poner de acuerdo cómo la elegimos, quién la integra. Oye, yo creo que tenemos un Congreso y podemos a lo mejor mejorar mecanismos, que a lo mejor inclusive, que en algún momento hubo el debate, ¿por qué no lo entregamos en un momento determinado o hacemos una especie de pausa determinada para que el Congreso se dedique exclusivamente, ¿cierto? O haya una comisión que después la presenta al Congreso? Yo creo que hay mecanismos, pero nos vamos a meter de nuevo en el mecanismo, que la integra, y al final son los partidos políticos representantes que están en ese interés de buscarlo. Entonces, el tema, para mí, de la Asamblea Constituyente es tan representativo como puede ser el Congreso, y a lo mejor podríamos ver mecanismos. Respecto de, tú dijiste una Constitución, a mí no me gustaba la Constitución del 80, nunca me gustó, pero yo creo que hoy día tenemos otra Constitución. Si nosotros nos vamos a los puntos de verdad de los enclaves autoritarios, de todos los análisis que hoy día se tienen, el único que podría ser un enclave autoritario que hoy día se mantiene en la Constitución es las leyes de quórum calificado. Todos los otros mecanismos, sistema binominal, senadores designados, todo lo que había, ¿cierto? La no listado de derechos, ¿cierto? Principalmente en el artículo 19 de la Constitución. Todos esos, yo creo que de verdad se han subsanado, y tenemos una Constitución que es bastante, bueno, el presidente Lagos siempre va a reivindicar el año 2001, 2002, 2005. ¿fue? 2005. Creo que fue. El 2005. Sí. El 2005 Es la firma. dijo, es la firma. Dice, esta es una nueva Constitución. Pero más allá de eso, a lo que voy, yo creo que sí, podemos necesitar una nueva Constitución, y no estoy en contra, y reformémosla todas las veces. Si quieren, escribamos una nueva, y ojalá bien minimalista, yo lo he dicho hartas veces, porque no podemos meterle de todo. O sea, si nosotros vemos las mismas, ¿cómo se llaman las cuestiones locales que se armaron para consejos locales. Los consejos locales para reforma, No, cabildo. Pero claro, hay gente que va a querer meter, y así hubo, que quería meter desde la protección y los derechos de animales. Entonces, de repente la convertimos en tan... Yo creo que sí... A ver, ¿a dónde voy? ¿Y qué es el punto? Yo creo que busquemos mínimos comunes rápidos,
¿ya? Mínimos comunes, no partidos comunes, mínimos comunes, rápidos que nos permitan decir, oye, ya, vamos a hacer, nos vamos a dedicar y vamos a tener una nueva constitución donde, como alguien decía, donde quepamos todos, que a todos nos acomode, porque después están las normativas y todo. Y respecto a la sociedad que queremos, yo creo que no es de la nueva generación. O sea, yo ya tengo 50 años, medio siglo, y siempre he querido reformar, cambiar y mejorar esta sociedad. Y yo creo que todos debemos participar en eso. Quizás, y volviendo al tema anterior, quizás hoy día, y ahí te encuentro la razón, hoy día hay una manifestación que no solamente es de los jóvenes, también lo vemos una manifestación más fuerte de la sociedad por buscar, de todos, por buscar más cambios. Buscarlos más rápido también, hay un rapidismo, y ahí la institucionalidad, por diferentes razones, o la clase política, ¿ya? No es capaz de responder a esa casi inmediatez que está exigiendo la sociedad. Y ahí tenemos problemáticas. Efectivamente tenemos muchas problemáticas que yo creo, pero tenemos que buscar los mínimos comunes porque todos queremos una sociedad mejor y yo en eso estoy de acuerdo. Y una sociedad mejor que se busque aceptando a todas las personas y todas las visiones y vuelvo a un punto que yo creo que es fundamental hoy día en nuestra sociedad, tratar, porque si no podemos llegar a problemáticas muy graves y muy complejas, que se elimine la violencia. Cualquier forma de manifestación nunca sea violenta, siempre sea pacífica y siempre sea respetando a los demás. Porque yo creo que ahí tenemos un problema, y lo voy a decir sinceramente. Yo creo que nos hemos imbuido tanto en nosotros mismos que no vemos al otro, no respetamos al otro, no me da lo mismo el otro mientras yo satisfaga mis necesidades. Yo creo que ahí hay una mirada y ahí hay una necesidad. Tú lo que hablabas del Juan Gómez Milla, o sea, es desgraciadamente, y estoy de acuerdo con todo lo que planteaste, pero desgraciadamente, fíjate que ahí hubo un tema de el no respetar al otro como un legítimo otro. Y eso lleva a que desgraciadamente se encuben eso, y yo creo que ahí, en términos de educación, en términos del discurso de la clase política, en términos del discurso de los gobernantes, en términos de los que hacemos clase, en términos de nosotros como sociedad, es súper importante. El otro tiene todo el derecho a manifestar lo que él crea, aunque a mí no me guste, ¿ya? Aunque yo no esté de acuerdo, pero tiene el derecho porque es parte de esta sociedad. Queridos, siempre al final del programa hay un par de minutos de libre disposición de cada uno para hablar del tema, si quieren del mismo, o de otros, o pasar aviso, o etcétera. Vamos a respetar eso siempre y cuando no hablen de fútbol. Chuta, y está pensando. No, pues yo ya veía cómo veníamos. Y ya, dos, no. Si hubiera sido uno y uno, sí, pero dos, no. No, en realidad, del tema que a ustedes les parezca importante. No, mira, yo... Jorge Ramírez. Solo para cerrar, yo creo que esta, más allá de que haya tenido reforma o no esta constitución, que le haya firmado Lago o no, en su esencia es una constitución tremendamente ideológica, tremendamente neoliberal, y por tanto, mientras no se entienda que el consenso no es entre quienes se pusieron de acuerdo para sustentar el modelo, sino entre todas y todos quienes somos parte de esta sociedad, la verdad es que esa constitución no nos va a representar. Y por tanto lo que uno aspira es a tener una constitución que sea efectivamente garante de derechos sociales importantes y que permita de alguna manera sentirnos a todos y todas representados por ella. Don Cristian. A ver... Puede ser del tema que tú quieras. Sí, no. Menos de la católica. Yo creo que una constitución no solamente tiene que ser garante de derechos, sino también tener deberes, digamos. Yo creo que los derechos van de la mano con los deberes, y muchas veces, y ahí me pasa, tengo el derecho a protestar, tengo el derecho a violentar muchas veces. O sea, hay que tener ojo con eso, está el deber del respeto al otro. Yo ahí siempre lo voy a decir. Uno es libre, pero siempre respetando al otro, porque si no podría, no sé, hacer cualquier cosa. Y ahí vemos casos que son trágicos. Entonces yo creo que eso es súper importante. A ver, yo creo que para terminar de verdad, yo creo que como sociedad hoy día lo que tenemos que hacer, y a mí es lo que me gustaría hacer, y es yo siempre lo converso con mi hijo harto, es cómo de alguna manera todo lo que sea violencia de cualquier tipo, porque cuando nosotros aceptamos la violencia en la calle, cuando nosotros aceptamos, después estaba viendo ahí el tema, podemos aceptar y permitir el acoso, podemos permitir
la violación, ¿me entiendes? Que son cuestiones, porque si yo puedo violentar al otro, yo después me siento, y muchas de esas personas me siento capaz y es plausible que haga eso. Entonces yo creo que es uno de los principales elementos y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Y lo segundo es que de verdad dejar un poquitito los ideologismos, dejar un poquitito de lado en qué nos vamos a poner de acuerdo, cómo, más allá si me gusta más, me gusta menos, en qué nos vamos a poner de acuerdo, cuáles son los mínimos comunes que puede tener nuestra Constitución, y de ahí discutiremos, vendrán los diferentes congresos, ojalá en un régimen parlamentario donde podamos cambiarlo cada vez que queramos, pero fíjense lo que pasa en España, 4 años, 4 gobiernos, 4 elecciones. Y viene otra. ¿Ah? Y miren el contexto que viene otra. Y miren el contexto que viene. Lo de Cataluña Lo de Cataluña está. Entonces, yo creo, y ahí, por ejemplo, tenemos algo que ver que es importante. Yo creo que el movimiento que se está haciendo ahora es mucho más grande y mucho más potente que el que hubo hace 1 año y medio atrás, que fue cuando... Tú dices en Cataluña. En Cataluña. Es que la decisión de la justicia fue... No, fue demasiado. 12 años. Ahora, para Pedro Sánchez es un momento... Porque el tipo puede indultar, pero él no puede anunciar indulto inmediatamente junto con el fallo, porque dejáis la justicia se te crea está en un lío mayor. Oye, y tenemos elecciones en Bolivia. Sí. Tenemos pasado mañana. Sí. Vamos a ver, pues seguramente vamos a ir a segunda vuelta en Bolivia. Van a ir, vamos. La encuesta dice que va a ganar Evo en primera vuelta, pero que está difícil en segunda. Y tuviste el discurso ya no quedamos final? Tanto en las encuestas porque porque Michael estaba perfecto en la encuesta y fíjense lo que le pasó. Oye, pero el discurso ayer de los cierres, si tú lo resumes en 2 líneas, Evo termina diciendo no me abandonen y ¿cómo se llama? Carlos Mesa, que ya fue presidente en 2003, dice ya fue demasiado. Es como es como un guión muy bonito, además está muy interesante. Final. Jorge Ramírez, secretario general del Partido Comunes, Cristian Pertusé, cientista político, consejero del Instituto de Derechos Humanos, militante de Renovación Nacional, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir el programa con usted. Gracias a todo el equipo que hace posible que estemos en las distintas plataformas de la radio con ustedes. Buen fin de semana, que pase lo que tenga que pasar.